Muy bien, estábamos acá en la parte 2, que es el manejo de conceptos, como lo dice, ya no es la parte práctica tanto. Aquí vamos a correr un poco con los conceptos, que es, dice acá, muestra un ejemplo de DDL. ¿Qué es DDL? Es el ejemplo es lenguaje de definición de datos. Es decir, que creamos una tabla, digamos, en el ejemplo anterior de empleados, va a tener su ID, que va a ser integer, y igual su primary key. El nombre de varchar va a tener 50 y este va a ser su DDL, que va a ser salario decimal en 10,2. A esto se refiere un DDL, un comando DDL, podría decirse. El 2.2 dice muestra un ejemplo de DDM. A comparación del DDL, este es un lenguaje de programa, digo, de manipulación. El otro era de definir, es decir, en este sentido estaba definiendo el decimal 2,2, digo 10,2. Ahora está manipulando. ¿Qué se trata? De que va a manipular. Escribimos insert into, insertamos un registro, por ejemplo, de empleados. Vamos a colocar aquí ID, nombre y salario. Y los valores va a ser 1, Juan y 5000. Ese es manipular, ese es un ejemplo de DDM, insertar un registro en pocas palabras. Ahora, en aquí nos pregunta, ¿para qué sirve un inner join? El linear join se utiliza para combinar filas de dos o más tablas, basándose en una condición de igualdad entre columnas, excluyendo las filas que no cumplen la condición. Más adelante les voy a mostrar cómo es que, si no me equivoco, hay preguntas con inner join y les voy a mostrar cómo funciona. Por eso es como que para combinar de filas de dos o más tablas. En filas es la parte en la que les voy a mostrar estas filas. Em, las tablas tienen filas y columnas. Y las columnas y las filas, otra vez vamos a llamar acá, de acá, select from, ejecutamos. Uy, 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 a ver si. Acá. Miren, esta es una fila de acá. A lo largo es una fila, pero en la columna es esto de acá, a lo horizontal. Digo, perdón, a lo vertical. A lo vertical es columna, a lo horizontal es una fila. En la tabla está conformada por filas y columnas. Entonces el linear join me sirve para em, llamar a dos, como dijo acá, era para combinar filas de dos o más tablas. Vamos a combinar toda esta fila con la otra fila o con otra fila. Es como que llamar al foreign key, pero este ya no va a llamar a las llaves primarias, este va a llamar ya a la fila en su totalidad. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que nos dice, defina qué es una función de agregación. Realiza, em, realiza un cálculo de un conjunto de valores y devuelve un único valor. En resumen, el ejemplo podría ser, ¿qué es una función? Define qué es una función de agregación. Una función de agregación es la suma o la multiplicación o ABG. Esas son en resumen, las que ¿no? Las que hace una función de agregación. Realiza el cálculo de un conjunto de valores y devuelve un único valor, perdón. O sea que esto va a ser un cálculo en sí matemático, como acá lo mostramos que va a ser una suma o una multiplicación. Ahora acá me dice la pregunta 2.5, liste funciones de agregación que conozca. En acá averiguando y no, sí, estoy aprendiendo un poco ya con esto, que es la suma, que va a calcular la suma de dos valores o la suma de valores. El ABG calcula el promedio de valores. El count cuenta el número de filas y el max devuelve el valor máximo. Y el min te muestra cómo te devuelve el valor mínimo. Te va a mostrar el valor mínimo que hay en esas tablas. Más adelante igual les voy a mostrar cómo se utilizan. Hay preguntas igual que aún todavía no se entiende bien, ¿no? Pero más adelante con los ejemplos ya vamos a entender mejor. Ahora me dice acá 2.6, ¿para qué sirve una función concat en SQL Server, en el programa que estamos trabajando? Se utiliza para concatenar dos o más cadenas de texto. Un ejemplo puede ser el select concat,
el first name o last name, que significa primer nombre y el segundo nombre. Digo, perdón, el primer nombre y primer apellido. Con alias, este as significa que alias, vamos a colocar full name. Y full name quiere decir nombre completo. Colocamos en from y employees, depende de la tabla que queramos llamar, ¿no? En este ejemplo es employees. Ahora, perdón, exploit aquí. Employ, esta ES está por demás. Ahora vamos a la siguiente, que dice 2.7. Muestra un ejemplo del uso de count. Un ejemplo del uso de count para contar el número. A ver, podemos hacer el ejemplo. Empleados. Una tabla empleados, por ejemplo. Vamos a colocar select count. Aquí, como siempre, ya no en vez, acá solo había un ¿no? Un asterisco, ahora vamos a colocarle un count para que llame de todo, o sea, nos va a mostrar una tabla. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo. 2.8 muestra un ejemplo del uso de ABG. Eh, un ejemplo del uso de ABG para calcular, nos sirve para calcular el salario del promedio, como dijimos, y podríamos colocarlo como un select ABG salary from, y eso nos va a mostrar el ejemplo, en sí nos va a calcular el salario. En acá, la última pregunta que dice 2.9 muestra un ejemplo del uso del min y max. Ya les dijimos que min nos va a mostrar el valor mínimo y el max nos va a mostrar el valor máximo. Ejemplo, en uso de min y max, para obtener el salario mínimo y máximo, podemos colocar, a ver, select min salario o salary, ahorita está en inglés. Select min salario. El alias va a ser min salario. De acá, si queremos ver el máximo del salario, colocamos max salario, colocamos un alias, que es esta as, de máximo salario, y colocamos from. Y eso nos va a botar cuál es el mínimo salario y el máximo salario. Muy bien, seguimos con el manejo de consultas. Ahora sí, en aquí todas las preguntas que me ha hecho hace ratos, el manejo de conceptos. Ahora sí, aquí unas 6 preguntas, si no me equivoco, las vamos a demostrar aquí, que ya aquí ya va a ser ejemplos, que ya otra vez voy a volver al programa de SQL Server y empezaremos con la primera. Primero he copiado todo esto, lo que es. En sí, estos son mis ejemplos de acá. Select asterisco from empleados where cargo. Estas son como que mis guías, ¿no? Para acá hacerlo. En aquí primero dice 3.1, si no me equivoco, 6 preguntas. 3.2, 3.3. 3.4, 3.5 y 3.6. Ahora esas preguntas ya directo ya lo he colocado en SQL Server. Ahorita lo vamos a hacer ejemplos y lo vamos a ver rápido. ¿Cuáles son los empleados que tienen un título de agente de ventas? Muy bien, los vamos a averiguar. ¿Dónde estamos? Cerramos el navegador que estoy usando en estos momentos. Estas eran mis tablas que ya las hice. Aquí están las 6 preguntas que me estaba haciendo en sí, ¿no? Acá. Esto lo vamos a bajar un poco hasta abajo. Ahí está. ¿Qué dice acá? ¿Cuáles son los empleados que tienen el título de agente de ventas? Muy bien, como les estaba mostrando hace ratos, el título que tienen de agente de ventas. Eso, ¿cómo lo averiguamos? Lo vamos a averiguar de la siguiente manera, que podemos hacer, colocar como en el ejemplo que estaba, como en mis guías, ¿no? De ahí las que las mostré. Decía perdón, select asterisco from. Usamos lo mismo de arriba en sí, pero esta vez vamos a llamar a los empleados, ¿no? ¿En dónde están a los agentes de ventas? ¿Dónde están? En la parte en la tabla de empleados en sí. Empleados acá. Mira, me aparece. Listo. Empleados. Colocamos un where. 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 Colocamos el cargo. Esto va a ser igual a que dice que nos pide esta parte, agente de ventas. Así que
colocamos esto, agente de ventas. Colocamos agente de ventas. Control C, Control V. Ahora, como es un dato, vamos a colocarlo con comillas simples. ¿Listo? Muy bien. Eso, punto y coma. Ahora lo ejecutamos y tendría que darnos el código. Digo, quién es el agente de ventas, ¿no? Y me muestra, a ver, veamos acá, lo oculté un poco. Ahí también. Si se aprecia que al ejecutar este código me muestra quién es el agente de ventas en esta parte. Mira, me dice que el agente de ventas, ahí, el ID es 1. Ahí está, me aparece todos sus datos, que sus emails, que el email, el nombre y el apellido de la persona, que María Gómez es agente de ventas. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿no? ¿Cuáles son los destinos de los paquetes turísticos reservados por el cliente con ID1? Dice, con ID1. O sea, que nos está pidiendo que arriba, ¿no? En pocas palabras, el ID1. Ahora, de la misma manera, siempre cada tabla se va a llamar, de la misma manera, siempre se llama con select, asterisco, from. Ahora, aquí colocamos, perdón, aquí ya no es así. Colocamos select, destinos, colocamos el punto de la descripción que viene, perdón, aquí el asterisco, el from, destinos, ahora sí, aquí, ahora sí vamos a usar el inner y join, como les decía, vamos a juntar dos filas, ¿no? Vamos a llamar a dos filas, que mi primera fila va a ser el inner, y vamos a escribirla con mayúscula, inner join, listo. Ahora colocamos paquetes on destinos. Punto, esto está en la, yo quiero el de destinos, quiero de la tabla destinos, quiero el primary key. Aquí está mi primary key. Destino ID. Ahora eso va a ser igual. Esto es igual a paquetes. Lo mismo de acá. Paquetes, acá, aquí ya tengo paquetes. Vamos a copiarlo. Control C. Control V. Paquetes. Y quiero aquí colocamos punto destino ID. Destino ID. Ahora vamos a llamar a otro inner y join. Acá lo vamos a copiar. Control C. Control V. Ahora vamos a llamar a otra fila. La otra fila quiero la de reservas. Reservas. De igual manera colocamos el on. Reservas. Paquetes. Vamos a tomar la tabla paquetes. Y quiero el ID paquete. Paquete ID. Aquí está, mira, a ver. Se logra ver. Paquete ID. Y esto va a ser igual. Perdón. No sé dónde se fue mi cursor. Ahora sí. Esto va a ser igual. Paquetes ID. Paquetes ID. Va a ser en reservas. Punto paquetes. Reserva. Punto paquete.
paquete ID. Muy bien, ahora sí. Ahora vamos a llamar un where. Esto va a ser reservas. Reservas. De la tabla reservas va a ser quiero el cliente ID. Y esto va a ser igual a 1, porque me está pidiendo el cliente, o sea, de la tabla de reservas. Quiero el cliente, el ID del cliente va a ser igual a 1. Con eso siempre colocamos un punto y coma y ejecutamos el comando. Ahora, mira, acá ya me muestra lo que es el nombre del ID en esta parte. El nombre del ID, del destino, perdón. Este es el destino del cliente de ID1. Va a ir a París, Ciudad del Amor. La descripción es la Ciudad del Amor y la Luz. Y el precio base es de 1200. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cuáles son los paquetes turísticos reservados por el cliente llamado John Smith? Jan Smith. Ahora vamos a hacer el siguiente comando. Muy bien, colocamos otra vez select paquetes. Esa es mi tabla de paquetes. Colocamos el punto, no nos olvidemos de from. Ya sabemos a qué tabla estamos invocando, ¿no? Como dicen, estamos invocando a la tabla de paquetes. Ahora colocamos paquetes. Y ahora vamos a volver a usar el inner join acá. De acá me voy a copiar el inner join. Control C. Control V. Inner join. Ahora acá vamos a usar inner join. Ahora sí, colocamos reservas, tabla de reservas, inner join reservas, colocamos on como en el otro caso. Ahora sí, lo mismo que el otro hacemos. Paquetes, pero yo les voy a decir en qué momento vamos a cambiar. Paquetes, tabla paquetes, punto, quiero el ID de ese paquete. ¿Dónde está mi ID? Aquí está, mira, paquete ID. Ahora eso va a ser igual a clientes. En la tabla clientes, punto, cliente ID. Y con eso ya tengo mi primer inner join. Ahora vamos a invocar otro inner join que dice el tercero inner join. Ahora sí seguimos con la tabla de clientes. Invocamos la tabla de clientes, colocamos de igual manera en on, en reservas, en la tabla reservas, pero quiero su ID, reservas, ¿dónde está? Reservas ID. Esto va a ser igual a reservas IDs, a la tabla clientes, vamos a llamar. Y punto, y colocamos el primary key, clientes ID. Y ahora con eso ya supongo que sí va a dar ahora sí. De igual manera colocamos un where clientes. Acá está mi tabla clientes. Perdón. Clientes. Tabla clientes. Quiero el nombre de ese cliente. Bueno, le estoy invocando, le voy a decir el nombre en sí del cliente que quiero que me lo busque. Esto va a ser igual a
¿Quién dijo? Jan. Jane. En sí. Jane o sí, Jane. Perdón, ahora sí. Siempre los nombres va a estar así en comillas simples. Y le voy a indicar cuál es el apellido. Para eso voy a colocar I en español, que significa and. Clientes. De la tabla clientes, de nuevo, le estoy indicando dónde va a encontrar el apellido. Le voy a pedir el apellido. Exacto, ya está. Y eso va a ser igual. Le coloco el apellido. Que el apellido era, si no mal recuerdo, era Smith. Y cerramos la comilla simple, punto y coma, y ejecutamos el comando. Y ya tendría que mostrarme cuál era la pregunta acá. Dice, ¿cuáles son los paquetes turísticos reservados por el cliente llamado Jan Smith? Los paquetes reservados por el cliente llamado John Smith. Y miren, acá nos confundimos. ¿Qué dice? Clientes. Pero no está acá. Aquí debería de entrar. Y de paquetes, ¿no? Si no mal me equivoco. Es de paquetes. La tabla paquetes. Ahora sí tendría que correr. No. Tendría que estar... No. Aquí estamos mal. Mira. Aquí era reservas. Reservas. De la tabla reservas quiero el paquete en sí. Acá. Paquete ID. Paquete ID. Está muy bien eso. Ahora sí ya tendría que funcionarme el comando correctamente. Y me muestra que Jan Smith ha reservado. Va a explorar a Nueva York. La descripción es recorre los lugares. La fecha de inicio es el 23. Fecha de inicio y fin. El destino 3. Precio total 1200 y el paquete ID. Muy bien, la siguiente pregunta nos indica que quiere cuáles son los nombres de los clientes, los destinos de los paquetes turísticos y los nombres de los empleados que gestionan esas reservas. Ahora vamos a hacer el siguiente comando. Como queremos saber, otra vez empezamos con select. Toda la vida se va a usar select porque estamos mencionando a qué tabla va a seleccionar. En este caso quiero la tabla clientes. Y voy a querer de la tabla clientes, voy a querer el nombre, coma, vamos a colocar en este caso para invocar otra vez en la misma tabla que es clientes, eso, en la misma tabla, pero quiero esta vez el apellido más, eso, el apellido. Ahora voy a colocar coma, ¿qué más me pide? El nombre, me pide el apellido, el nombre, el apellido, el destino. El destino de perdón, la tabla destino acá, y yo quiero el nombre del destino. Le voy a pedir el nombre del destino. Exacto. ¿Qué más me piden? Nombre del destino, el nombre del empleado, y ese está en la tabla empleados. Y ahora quiero saber el nombre del empleado. Quiero saber algo más, el apellido del empleado. El apellido del empleado está en la tabla empleados igual. Empleados, y quiero saber el apellido empleado del empleado. Muy bien, y colocamos un from, perdón, aquí, from clientes. Muy bien, hasta ahí acabamos y colocamos otra vez un inner John. Control C.
En este caso vamos a tener que llamar cuántos estamos correlacionando 4 filas. En un caso sería 4 inner regions. Queremos llamar a 4 filas diferentes en sí. El primer inner region va a tener la tabla de reservas. Y yo quiero que sea on clientes. En la tabla clientes quiero el ID cliente. Quiero el ID cliente, que esto va a ser igual a reservas. Esto va a ser igual a reservas. Punto cliente ID. Me parece ahí. Ya, muy bien, ya llamamos a un inner region. Ahora vamos a hacer al otro inner region que es en paquetes. Paquetes. Otra vez colocamos el on. Paquetes. Colocamos reservas, paquetes ID. Quiero de la tabla de reservas. No, control Z. Reservas. El ID. De la tabla de reservas, el paquete ID. Paquete ID. El paquete ID. Y esto va a ser igual a reservas, paquete ID. Va a ser igual a paquetes. Quiero de la tabla de paquetes. Tabla de paquetes. Quiero el ID del paquete. ¿Dónde está el ID del paquete? Paquete ID, aquí está. Ahora, vamos abajo. Colocamos el siguiente inner region, que va a ser la de destinos. Destinos, colocamos on de igual manera. En acá colocamos los, quiero de la tabla de paquetes, que abajo me muestra. Quiero el ID. Quiero el destino en sí. Quiero el ID del destino. El destino ID, aquí está, a ver. Pero esto va a ser igual a destinos. De la tabla de destinos. Perdón, destinos. Están acá, mi tabla de destinos. Y quiero el primary key, que va a ser el destino ID, que está acá. Ahora, en la última parte, para llamarla el último inner region, voy a colocar, voy a llamar a las filas de empleados, de la tabla de empleados, otra vez en on, empleados, en reservas, de la tabla reservas, quiero el cliente ID. El cliente ID está acá. Y esto va a ser igual a la tabla empleados. De la tabla empleados, quiero el empleado, el ID del empleado, que está acá, empleado ID. Y con eso ya terminamos de llamar a las 4 filas del inner region. Ahora tenemos que ejecutar el comando. Si hicimos todo bien correctamente, nos va a salir esta, de la tablita que quería, cuáles son los nombres de los clientes, los destinos y tantos, que nos pedía el nombre, el apellido, el nombre del destino, el nombre del empleado que le ha atendido, ¿no? El apellido del empleado, o sea, quería el nombre y el apellido del cliente, el nombre del destino, el nombre y el apellido del empleado que le ha atendido. Por ejemplo, acá mira, se nota alcanzar que en acá está John Doe
va a viajar a París y le ha atendido la empleada María Gómez, es decir, la agente de ventas. Acá otro ejemplo que mira, aquí dice Bob Johnson está yendo a Tokio y le ha atendido Laura Rodríguez. Muy bien, vamos con las últimas dos preguntas que nos pedía. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es la cantidad total de las personas que han reservado paquetes turísticos en la agencia? ¿Cuál es la cantidad que han reservado paquetes turísticos? La cantidad se suma, o sea, es la máxima cantidad. En ahí vamos a usar lo que es el comando sum, lo que estábamos hablando, que va a ser cálculos. Eso quiere decir que va a ser un cálculo de suma. O sea, quiere saber la máxima. Quiere saber en sí, perdón, quiere saber el, la reserva, la cantidad total de reservas, el máximo de reservas, del total, perdón, de reservas en la agencia. Y vamos a ejecutar el siguiente comando que quiero que me muestre. Va a ser, mira, select, select sum en este caso. Pero quiero que me sume el cantidad de personas. La cantidad. Eso le estoy pidiendo que me dé ese cálculo. La cantidad de personas. La cantidad de personas. Cantidad personas, perdón. Acá me olvidé de esto, que no tiene que haber espacios. Cantidad de personas. Listo. Ya le he indicado que quiero. Y su alias va a ser su alias, es decir, el total de barra baja, total de personas en from. Terminamos de escribir from en la tabla de reservas. Terminamos el código con punto y coma